Para que exista una lesión elemental, se tiene que partir de un desequilibrio orgánico. Este desequilibrio orgánico, cualquiera de ellas sea, va a llevar a un estado de enfermedad. Un estado de enfermedad es exactamente todo lo opuesto a un estado de salud. Es ser salud en piel, salud muscular, salud reproductiva. La salud puede ser dividida en muchos aspectos. Ahora, cuando alguna de esas alteraciones, cuando la salud se ve alterada en alguno de esos aspectos, decimos que estamos frente a un desequilibrio orgánico y ese desequilibrio orgánico lleva a un estado de enfermedad. El estado de enfermedad, ustedes lo saben por semiología, se manifiesta de tres formas: mediante síntomas que el paciente refiere de la alteración que le está siendo motivo de su enfermedad o de la consulta. También pueden presentar signos y en algunos casos la combinación frecuente de signos y síntomas de un modo constante que lleva a la instalación de un síndrome. Entonces, la enfermedad se puede manifestar bajo esos tres aspectos, mediante modificaciones en la estructura, la anatomía, la forma, el tamaño, el color, que lo podemos registrar a través de los sentidos, ¿sí? Básicamente el más utilizado es el de la vista, porque a través de ella realizamos la inspección de los tejidos, mediante el interrogatorio, donde el paciente nos refiere las situaciones que le molestan desde el punto de vista sintomático, por ejemplo, que le duele tal o cual sector, que siente anestesia, que siente prurito, que siente ardor, o bien la combinación de un modo constante de ciertos signos y ciertos síntomas que se conocen con el nombre de síndromes. Esas lesiones elementales son las que nosotros vamos a estudiar bajo el aspecto de signos. Es decir, un signo es algo cuantificable, es algo medible, es factible de estar relacionado con una escala, ya sea de intensidad, de centímetros o milímetros o centímetros cúbicos. Es decir, puedo medir de alguna forma el signo. Esos signos son los que se conocen como lesiones elementales. Y estas lesiones elementales se pueden dar básicamente en piel, mucosa y semimucosa. ¿Por qué hacemos esta referencia? Porque en boca o en los tejidos peribucales vamos a ver que se encuentra alterada la piel, la mucosa o la semimucosa. Si bien es cierto, la lesión puede ser de ubicación profunda, pero tiene una traducción clínica. Y esa traducción clínica es lo que nosotros conocemos como signo, que en definitiva no es otra cosa que una lesión. Entonces, las lesiones elementales, acá ustedes quiero que tomen en cuenta esta síntesis explicativa, que dice que de acuerdo a la disposición respecto a la superficie, las lesiones pueden ser elevadas, planas o deprimidas. Y de acuerdo al momento de la manifestación clínica, estas pueden ser primarias o secundarias. Eso es lo que es necesario que ustedes identifiquen como lesión elemental, ¿sí? Puede decir, estamos en presencia de una lesión elemental elevada, plana o deprimida. Y lo otro, importantísimo a determinar, es si son primarias o secundarias. Existen ciertas lesiones que no se presentan a la confusión, es decir, que son patognomónicas y que se pueden identificar rápidamente como lesión primaria o secundaria. Pero después existen otras que pueden ser confundidas o que se presten a la confusión con otro tipo de lesión elemental. Entonces, aquí es muy importante saber que cuando nosotros estamos analizando clínicamente una lesión elemental, estamos haciendo el examen clínico del paciente.
Y el examen clínico del paciente es cuando nosotros utilizamos todas las herramientas para valorar lo que clínicamente se puede observar. Lo que nosotros observamos clínicamente es el estado actual, es decir, las condiciones estomatológicas del paciente. Entonces, la relación del estado actual con los antecedentes va a determinar si se trata de una lesión primaria o secundaria. Y fíjense, acá existen dos puntos importantes desde el punto de vista de la confección de la historia clínica, porque todo esto guarda una íntima relación. Entonces, cuando ustedes hablan de los antecedentes de la enfermedad actual, es decir, van a describir la patología que tienen enfrente, lo primero que tienen que establecer es el tiempo de evolución de la lesión. Porque no es lo mismo una lesión que tiene un día de evolución a aquella que tiene meses. La diferencia determina estados sustancialmente opuestos. En algunos casos pueden ser lesiones que no presenten mayores compromisos de orden general y en otros casos sí puede llegar inclusive a comprometer la vida del paciente. Entonces, en los antecedentes de la enfermedad actual, lo primero que va reflejado es que la lesión data de hace un día, una semana, meses. O el paciente refiere que lo tiene desde el momento del nacimiento. Entonces, primer punto en antecedentes de la enfermedad actual es determinar el tiempo de evolución. Luego, en el estado actual, que es donde estamos haciendo el análisis, allí lo importante es establecer la ubicación. Entonces se describen de acuerdo a los datos topográficos, ¿sí? Por ejemplo, en dorso lingual, en el tercio medio, sobre línea media. Otro ejemplo, en la mucosa yugal retrocomisural, sector anterior. O bien, en la mucosa gingival inferior, lado derecho, vertiente lingual. ¿Se entiende? Hasta ahí llegamos con la descripción de la lesión, ya sea en el tiempo y en el estado actual. Luego viene la descripción de la lesión propiamente. Entonces allí van a establecer el número, la forma, el tamaño, el color, la presencia o no de sintomatología acompañante. Todo eso va en el estado actual y todo eso se extracta del análisis de las lesiones elementales. Porque ustedes en el estado actual, en la descripción del estado actual, van a hacer la descripción de las lesiones elementales que el paciente manifiesta en ese momento. No van a hacer diagnóstico. Es decir, ustedes van a describir, por ejemplo, se observa una lesión elevada con contenido líquido, transparente, de techo muy lábil, pero íntegro, indoloro. Entonces, esa descripción puede suponer de que sea una ampolla. Entonces, en el estado actual, ustedes no van a poner, se observa una ampolla, pues entonces ya están haciendo el diagnóstico. Ustedes tienen que decir cómo es la lesión. Se observa una lesión de contenido líquido, ¿sí? Transparente, translúcido, asintomático, de 1 o 2 centímetros de diámetro. Describen la lesión en el estado actual. Luego nos ocuparemos del diagnóstico. Entonces, las lesiones elementales pueden ser, de acuerdo al momento de su aparición, pueden ser catalogadas en dos grandes grupos. Convengamos que esto que estamos viendo ahora también forma parte de los saberes previos. Es decir, los anteriores que habíamos visto en las otras clases eran saberes previos en relación a la cirugía. Ahora, estos saberes previos que estamos viendo son saberes previos en relación a el estado de la boca, por decirlo así, o en relación a la estomatología. Bien,
Entonces las lesiones primarias son aquellas que se desarrollan en tejido sano y son las primeras manifestaciones de una enfermedad. Es decir, ustedes tienen cualquiera de las mucosas sanas y en ese lugar aparece una lesión. Pues esa lesión que se da en una mucosa que previamente era sana se conoce como lesión primaria. Dentro de ellas, la más común es la mancha. Y la mancha no es otra cosa que cambios de coloración que pueden estar vinculados a, a la melanina, pueden estar vinculados a la hemoglobina o pueden estar vinculados al engrosamiento de ciertos sectores de la mucosa o submucosa. La característica fundamental que tienen las manchas es que no van a modificar ni la consistencia, por lo menos inicialmente, ni el relieve o el espesor. Quiere decir que la mancha se registra exclusivamente con la visión. Ustedes, realizando una palpación, no van a poder determinar si el sector tiene o no tiene una mancha, pero sí van a poder observar solamente a través de la visión. Y dentro de ellas tenemos, por ejemplo, manchas que pueden ser del tipo melánico, por ejemplo en estos labios, e inclusive en parte del mentón, ustedes pueden ver manchas parduzcas. Bueno, estas son manchas atípicas, pero de acúmulos de melanina. También pueden tener manchas como producto de otra patología, donde se forman subfusiones sanguíneas. Este es un caso, por ejemplo, de una anemia. También puede ser infiltración, que pueden ver en este caso en la mejilla de esta paciente, donde se notan cambios en el sentido del contenido hemoglobínico. Esto es también una mancha porque no ofrece ningún tipo de modificación de la superficie. Esta sería una forma inicial de un hemangioma, ¿sí? Y dentro de la boca pueden observar en esta otra imagen que hay una zona coloreada blanquecina retrocomisural, ¿sí? Que esto inicialmente se produce un cambio de coloración, pero después, como el tejido que se encuentra afectado es el epitelio, entonces al cabo de un tiempo sí se puede realizar una palpación y una diferenciación con el tejido sano por medio de la palpación. Este es un ejemplo de una leucoplasia incipiente en el carril. Entonces fíjense que hay un montón, ¿sí?, de alteraciones que producen cambio. Pues bien, el cambio de una superficie anatómica solamente en el sentido de la coloración es lo que se conoce como mancha. Y existen otras manchas que ya no son de productos internos o como consecuencia de la alteración de los tejidos superficiales, que pueden ser las inducidas por tatuajes, ya sean los tatuajes que están en boga hoy, o bien mediante la introducción de sustancias que puedan generar un tatuaje en los tejidos, algo muy común cuando se usaban las amalgamas para restauración en el sector posterior. Entonces esas amalgamas se ponían en contacto con los tejidos y tomaban un color gris parduzco. Otra lesión es la vesícula, y dentro de ellas, o sea, la vesícula, conjuntamente con otras alteraciones, son alteraciones que tienen un contenido líquido en su interior, ¿sí? Les quiero mostrar, por ejemplo, acá tienen distintos tipos de vesículas, ¿sí? Todas estas son vesículas, aunque parecen otra cosa. Esta es la forma típica de una vesícula. Esta es una vesícula que tiene cierto grado de una complicación infecciosa extra. En el caso de esta otra imagen, la que estoy marcando, también se nota que ya el contenido ya no es citrino, ya no es transparente, es un contenido purulento. Y en la imagen superior pueden ver que
los múltiples glóbulos que conforman una lesión vesicular que parece un racimo de uvas, ¿sí? Que son muchas pequeñas cavidades de no más de 3 milímetros, son las que dan la imagen típica de la vesícula. Pueden en algunos casos reunirse y dar la imagen de esta que estoy marcando casualmente en la imagen superior derecha. Entonces, esto es una reunión de vesículas que dan este otro aspecto que difiere del aspecto más común, que es el de ramillete. Entonces, dijimos que la vesícula es una lesión elevada de contenido líquido, pequeño y generalmente menor a 3 milímetros. Eso es lo que ustedes tienen que tener como dato clínico, porque en la clínica se van a encontrar con muchas lesiones que puedan ajustarse a estas características. Dato. Estas lesiones vesiculares son básicamente producidas por procesos infecciosos a partir de virus. Entonces los virus de instalación bucal son los que dan la lesión elemental característica, que es la vesícula. E inclusive estas Doctor, una virosis, consulta. sí, Por ejemplo, ¿el virus herpes sería una vesícula entonces considerada? las lesiones virósicas son aquellas que tienen conformación de vesículas. Ah, perfecto. ¿Está? Ahora, no todas las virosis dan conformación de vesículas. Por eso es que las virosis que dan conformación de vesículas se llaman enfermedades vesiculares, porque el elemento en común que tiene son vesículas. Entonces, son varias, por ejemplo, el herpes zóster, el herpes virus homini, el herpes, la herpangina, la enfermedad de boca, pie y mano, son enfermedades cuyo agente etiológico es un virus y a su vez son enfermedades que la manifestación clínica más común es la conformación de vesículas. ¿Se entendió? Por eso Sí, ustedes doctor, gracias. van a encontrar en los textos muchas veces que dicen y se forman vesículas, pero no todos los procesos patológicos llevan a la formación de vesículas, sí las virosis, sí aquellas que son lesiones producidas por virus. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, un tipo de lesión elemental con contenido líquido son las vesículas, propias de las enfermedades vesiculares. Las enfermedades vesiculares son producidas por virus, por ejemplo, el zóster, el herpes virus homini, el virus Coxsackie, el virus de la boca pie-mano, del pangina, etc. Seguimos. Otra lesión primaria de contenido líquido es la ampolla. Y esta, a diferencia de la anterior, radica en el tamaño, que son más grandes, son generalmente mayor a 3 milímetros, a diferencia de la vesícula, que son menores a 3 milímetros. Estas ampollas tienen un contenido líquido, citrino, transparente y turbio al mismo tiempo, en el tono del grisáceo muy suave, y que caracteriza a otro grupo de enfermedades que son las enfermedades ampollares. Entonces, las vesículas caracterizan a otro tipo de enfermedad que se llaman las vesiculares y las ampollas pueden caracterizar a otra enfermedad que se llama las enfermedades ampollares. Dentro de las ampollares tenemos aquellas que se ubican básicamente en el espesor del epitelio y otras que se ubican por debajo del epitelio, es decir, entre el epitelio y el corión. Ustedes dirán, ¿y cómo clínicamente puedo determinar si estoy en presencia de una ampolla que se formó en el espesor del epitelio o por debajo del epitelio? Pues bien, acá vamos a considerar las ampollas del tipo de autoinmunidad o reactivas a medicamentos, porque la etiología puede ser muy variada.
La etiología de la generación de una ampolla, no necesariamente bucal, puede ser como consecuencia de una manipulación excesiva de algún elemento, de algún instrumento, ¿sí? Que son generalmente el tipo de ampollas por traumatismo repetitivo que se dan a nivel de las manos, ¿sí? Que aparecen ampollas en los dedos como consecuencia de un agente externo traumatizante. Pero también existen otras que son como consecuencia de alteraciones de la autoinmunidad. Entonces, el más común de todos ellos y que tiene manifestaciones en boca, ya sea en mucosa y en piel, es el pénfigo vulgar. Entonces, cuando hablamos de pénfigo vulgar y cuando hablamos de ampolla, indefectiblemente esta ampolla tiene que formarse en el espesor del epitelio. En la imagen que ustedes están viendo, fíjense que hay una lesión, una imagen, perdón, que es la que está arriba y a la izquierda, que son lesiones globosas, ¿sí? Que están dispuestas en el dorso lingual. Y otras, la que está abajo y a la derecha, que aparentemente perdió el techo y deja ver una superficie rojiza. Si estamos en presencia de este tipo de lesiones, esto es una pseudoampolla, porque se considera pseudoampolla cuando está en el plano de clivaje entre el epitelio y el corion. Estas se caracterizan por ser ampollas, por ser pseudoampollas que son sangrantes. Y estas pseudoampollas pueden ser por acción de un medicamento externo, como por ejemplo la quemadura que produce el ácido acetilsalicílico cuando se lo aplica localmente, porque el ácido acetilsalicílico no está diseñado para ser aplicado sobre mucosas, sino está diseñado para que se disuelva a nivel de estómago y a partir de la absorción intestinal ingrese al torrente sanguíneo. Entonces, dejarlo en contacto con la mucosa produce este tipo de lesiones. Seguimos estando dentro de las ampollas. Así tenemos que la imagen que ustedes pueden observar a la izquierda y arriba es una ampolla verdadera. Y fíjense el color de esta ampolla, que es de un color ligeramente citrino, elevada, bien demarcada, ¿sí? Que no tiene contenido hemorrágico en su interior. Esta es una ampolla que es muy difícil de observar en cavidad bucal porque las ampollas son muy lábiles y ante el movimiento, ya sea deglutorio o de la masticación o del habla, el simple roce con las piezas dentarias hace a la ruptura del mismo. Entonces, es muy difícil ver una ampolla íntegra en cavidad bucal, específicamente en mucosa, ¿sí? Lo que más frecuentemente se observa es la lesión secundaria que deriva de ella y pueden ir anotando ya que se llama erosión. En la imagen de la derecha y abajo, ustedes pueden observar en el labio del paciente que existen lesiones de color rojizo. Y se observa en el detalle, tiene la conformación de un techo esa ampolla. Estas ampollas son el resultado de un cuadro reactivo a medicamentos, específicamente a antibióticos. Y esto es lo que se conoce con el nombre de eritema multiforme. Es decir, acá en estos casos se forman ampollas que específicamente son pseudoampollas porque ya no se dan en el espesor del epitelio, sino se dan por debajo de él entre el epitelio y el corion, y el contenido ya no es citrino como lo habíamos mostrado en el anterior. En este caso es un contenido hemorrágico, porque compromete a los vasos sanguíneos más superficiales del corion, y estos son los que son dañados y posteriormente vuelcan su contenido a esa cavidad pseudoampollar. ¿Sí? Continuamos. Otra lesión de contenido líquido es la pústula. Esta lesión como tal difícilmente se puede observar en boca, más bien es observable en la zona cutánea.
Y esto se caracteriza porque también es una lesión elevada, circunscripta, de contenido purulento inicialmente y localizada en el epitelio. Entonces, difícilmente ustedes van a ver en la clínica una pústula, salvo que sea la inoculación de algún elemento infectante en piel o la progresión, por ejemplo, de una erosión en piel. Hay lesiones que llevan a la formación de lesiones pustulosas que resulta de la autoinoculación de cocos en piel, producto de la agresión de la uña sobre la piel. Es decir, la piel, como consecuencia del rascado excesivo, produce la efracción de las mucosas de la piel y con ello la inoculación de gérmenes, de piocitos, que son los que en definitiva forman. Le estoy hablando en estos términos porque esos términos ustedes ya lo conocen de anatomía patológica. Y lo que estoy haciendo acá, en este caso, es la diferenciación clínica. Porque acá nosotros para determinar este tipo de lesiones no usamos microscopio. En la clínica no se usa microscopio. Puede haber un artefacto que amplifique la imagen obtenida con el ojo al descubierto, pero no es un microscopio, porque la diferencia, el microscopio se utiliza en un laboratorio y el tejido que se va a observar es una muestra, no es tejido vivo, y esa muestra puede ser analizada desde el punto de vista de qué cantidad de multiplicación de la imagen yo tengo, que es muy distinto a la clínica. Entonces, es la clínica la que prima en estos casos, es decir, si evidentemente tengo una lesión en los tejidos blandos o duros, necesito de una corroboración o una confirmación con un estudio histopatológico. Entonces, en esos casos se toma una muestra y se hace el estudio histopatológico. Hay veces de que es necesario realizar un examen complementario. Convengamos que el estudio histopatológico es un examen complementario que aporta datos muy valiosos al diagnóstico y la posterior posibilidad de establecer un tratamiento. Pero el diagnóstico histopatológico no es más importante que el clínico, porque inclusive ustedes ya habrán estudiado que existe las informaciones que son falsos positivos o falsos negativos que indican que el estudio complementario tiene que realizarse nuevamente. Entonces, volviendo al tema de las lesiones con contenido líquido, esta es la tercera y última, que es la pústula. Habíamos aclarado que difícilmente se encuentre en el interior bucal, más bien a nivel de porción cutánea, y resulta de la inoculación de piocitos, ya sea por un agente punzante o bien por el rascado. Hay ciertas enfermedades que se dan en niños desnutridos o de bajos recursos, con condiciones higiénicas desfavorables, que lleva a una enfermedad muy común de la piel que se llama impétigo. Y esto lo pueden buscar y pueden corroborar lo que yo les acabo de decir. La enfermedad se llama impétigo y es una combinación de una lesión erosiva, de causa erosiva por el rascado y al mismo tiempo la inoculación de gérmenes, de piocitos en el interior del tejido con la producción de pus. Seguimos. Ahora bien, existen otras lesiones, pero a diferencia de la anterior, estas ya no son con contenido líquido, pero sí tienen contenido sólido. Entonces, hay tres tipos de lesiones sólidas a considerar. Por un lado están las pápulas, por otro lado están los tubérculos y por otro lado están los nódulos. Pues bien, veremos de qué se tratan cada uno de ellos. Volvemos para atrás y tenemos que la pápula es una elevación circunscripta, sólida, de tamaño variable que no deja cicatriz, que son básicamente epiteliales, eventualmente de tipo coriónico, pero son básicamente epiteliales donde se produce ese engrosamiento y levantamiento
de ese epitelio. Así tenemos que podemos observar pápulas que se consideran dentro de la normalidad, como por ejemplo estas puntuaciones blanquecinas que están ubicadas en la mucosa yugal retrocomisurial posterior, que algunos autores lo consideran como una modificación de la normalidad y son los conocidos, por ejemplo, con el nombre de punto de Fordyce, que son acúmulos sebáceos. También tenemos pápulas en enfermedades del tipo granulomatosas. Por ejemplo, esta lengua y en esta lengua se observan las pequeñas pápulas en ese dorso lingual. Esto es propio de una sífilis secundaria. En el caso de esta lengua, en esta imagen inferior, podemos ver que ya existen pápulas un poco más extensas, donde se produce la pérdida de, de la trama filamentosa del dorso de la lengua para tener un aspecto más claro, más transparente y más brilloso. Entonces estas son las pápulas. Continuamos con otro tipo de lesión que es característica de las enfermedades granulomatosas. Las enfermedades granulomatosas, cuando ustedes escuchan enfermedad granulomatosa, pueden decir, ah, perfecto, una enfermedad granulomatosa es la tuberculosis, es la lepra y es la sífilis. Son tres enfermedades infectocontagiosas crónicas que se consideran dentro del grupo de las granulomatosas. ¿Por qué se llaman granulomatosas? Porque en el decurso de la enfermedad se conforman granulaciones. Y las granulaciones no es otra cosa que una proliferación asintomática del tejido vascular. Ustedes habrán visto en reparación tal vez que se produce una granulación y a partir de la misma se repara el tejido que fue alterado. Pues bien, en el caso de la granulomatosa no se hace un tejido para que repare, sino es un mecanismo de defensa ante la agresión de la noxa, que en estos casos son agentes infectantes como el bacilo de coli, como el agente productor de la sífilis, como el agente productor de la tuberculosis. ¿Sí? Entonces, en estos casos, entonces, esa granulación que se forma no es otra cosa que una acción reactiva de los tejidos tratando de nuclear para posteriormente anular el agente infectante. ¿Estamos? Entonces ahí tienen ustedes. Tienen la lepra, la tuberculosis y la sífilis, ¿sí? Con los distintos agentes productores. Por ejemplo, en el caso de la sífilis, es característico la instalación del treponema, ya sea por distintas vías, y con ello la generación de todo el cuadro sintomático y signológico propio de la sífilis. Que dicho sea de paso, la sífilis es una de las enfermedades que más lesiones elementales presenta, porque no presenta uno o dos, presenta muchos tipos de lesiones. Presentan cambio de coloraciones, cambio de la forma, presentan elementos productivos como son los tubérculos, o también presentan las pérdidas de sustancias como las perforaciones que ya la vamos a ver más adelante. Fíjense en este caso, tiene la imagen de un paciente lepromatoso, ¿sí? Donde se observan los tubérculos a nivel de la bóveda palatina y sobre el dorso lingual. Nódulos es otra formación de contenido sólido, es un contenido líquido, es la proliferación, pero en este caso ya es de elemento coriónico. Entonces, en los nódulos, que son formaciones circunscriptas submucosas, es decir, ya no toman el epitelio o lo afectan en menor medida. Dentro de esos nódulos pueden observar acá un nódulo sifilítico y el mismo nódulo sifilítico, o la misma característica de nódulo sifilítico, con ya un estadio más de evolución. El estadio de evolución de los nódulos se puede resumir en una mnemotecnia que es el CRUC, C-R-U-C, que es crudeza, reblandecimiento, ulceración y cicatrización. Es decir, cuando ustedes están en presencia de un nódulo y al nódulo ese lo dejan evolucionar sin ningún tipo de interferencia,
cursa por esos 4 estadios, que son crudeza, reblandecimiento, ulceración y cicatrización. ¿Sí? Si ustedes toman y solamente la letra inicial de cada una de ellas es el CRUC. Bajo esa denominación la van a encontrar en la literatura. Tenemos ya que existen también otras lesiones, pero en este caso son menos aparatosas, que se conocen como, por ejemplo, escamas, que son pequeñas lesiones y que consiste en el desprendimiento visible de las capas del epitelio. ¿Por qué se dice visible? Porque las escamas constantemente, cualquiera de nosotros, cualquier ser vivo, está produciendo escamas, con la diferencia que esas escamas no son visibles al ojo descubierto. Pero cuando la escama es visible al ojo descubierto, ya se toma como una lesión elemental porque no es otra cosa que un estado reactivo a alguna noxa que está produciendo esa producción aumentada de epitelio. Entonces, decimos que una escama es una lesión consistente en el desprendimiento visible de las capas superficiales del epitelio. Eso es escama. Y la escama es la resultante de una noxa que está produciendo un aumento en la producción de células que posteriormente se van a descamar. Entonces, una escama es el responsable, perdón, la escama es la consecuencia de un agente o noxa responsable que está produciendo un aumento en la producción de células de tipo epitelial, que es muy distinto a la que se descaman naturalmente, ¿sí? Como le había dicho anteriormente. El epitelio descama constantemente, pero esas células que descaman no son visibles. Por lo tanto, si no son visibles, no se considera una lesión elemental. Muy distinto es cuando las escamas son observables. Entonces, cuando son observables es porque existe una noxa que está alterando la normal vida de los epitelios. Acá ustedes pueden ver escamas, ¿sí? En tejido cutáneo y también en la semimucosa del labio. Este es el aspecto que toman las escamas cuando están ubicados en epitelio que no presentan ningún tipo de humectación. Por ejemplo, la piel no tiene ningún tipo de humectación y la semimucosa de los labios tampoco, salvo que se realice una humectación natural con la lengua y con saliva, y la otra que puede ser una humectación artificial, que es la que se utiliza colocando protectores sobre la semimucosa del labio. Entonces acá ustedes pueden ver que las escamas que se hacen visibles tienen un color blanquecino y se encuentran adheridas al resto del epitelio. En esta otra imagen pueden ver escamas sobre la semimucosa del labio que evidentemente fueron desprendidas mediante el arrancamiento y dejaron lesiones erosivas sobre la semimucosa. Y en el labio superior, en la porción cutánea, pueden observar una escama con una característica típica, ¿sí? De ser redondeadas o aproximadamente redondeadas y tienen los bordes elevados. Pregunta, ¿las escamas pueden verse también en mucosas que son húmedas? Sí. Y ese es el ejemplo de estas lesiones que pueden observar en el dorso lingual. Estas escamas se van a presentar clínicamente, como ustedes pueden ver acá, que son estos festones blanquecinos, que es propio de una lengua geográfica. Entonces, en una lengua geográfica ustedes van a tener una zona central más rosada, que es hipotrofia o atrofia en algunos casos de las papilas filiformes, y en los bordes, a modo de contorno,
van a ver una línea blanquecina que pueden seguir distintos patrones. Pueden ser curvos, pueden ser redondeados, ¿sí? Lo que hace que parezca un contorno de un mapa, de ahí la denominación de lengua geográfica. Pero particularmente esta línea blanquecina que pueden observar como contorno no es otra cosa que células que descaman, pero que quedan unidas. Habíamos dicho que la característica es que las células que descaman y no se ven son las naturales, son las que se desprenden naturalmente sin ningún proceso patológico, pero cuando quedan unidas es porque ya representa un cuadro patológico. Clínicamente se observan esos bordes blanquecinos porque esas células, que si bien es cierto están muertas y deshidratadas, se vuelven a hidratar y toman este aspecto blanquecino. Y en el caso, por ejemplo, de este labio superior, ustedes ven que se forman escamas que tienen otra coloración, pues esta otra coloración, por ejemplo, en este caso se ve un marrón claro tirando al verduzco, ¿sí? Eso no es otra cosa que por la inhibición, ya sea de algún tipo de sustancia alimenticia o bebida, que termina tiñendo la escama. Bien, continuamos. Ahora, Doctor, sí, yo tengo una consulta. En el sí. caso de, por ejemplo, un paciente que tiene quelitis, ¿contaría como una lesión, digamos, de estomatológica? ¿O como es algo que es fisiológico y se va a terminar con hidratación sanando, no contaría, digamos, como para realizar un tratamiento? Por empezar, que no tenés ni la formación de escamas de origen fisiológico, no hay. Cuando vos decís fisiológico es algo que se asume como normal. Claro, no, perdón, por ejemplo, como decía, el arranque, digamos, constante con la uña, los dientes. Bueno, en esos casos existe un factor irritante, que es la uña o el diente, que está actuando a modo de noxa. Entiéndase por noxa como todo agente externo o interno que produce una alteración. Entonces no podés hablar de una situación fisiológica. Una persona que se desprende los colgajos epiteliales de los labios no está haciendo una situación fisiológica. Está produciendo un daño sobre mí mismo. No sé si entendemos cuál es la diferencia. ¿Se Sí, sí, entendió? se entiende, se entiende. No, sí, me confundí en el término. Bueno, perfecto. Entonces, si ustedes puede ser que tengan eh, una descamación, que es lo que van a observar clínicamente, ¿sí? Y esa descamación, que es otra cosa que el desprendimiento de las escamas. Pero las escamas tienen el inconveniente de que se levantan en los bordes y quedan unidas en el centro. Entonces, cuando el paciente tira de ese colgajo epitelial, por decirlo así, termina rompiendo la parte por la cual está unida. Y generalmente se traduce en un sangrado posterior, ¿sí? Y ahí ya se va complejizando cada vez más el cuadro. Entonces, en esos casos, ¿qué van a hacer ustedes? Primero van a determinar cuál es el agente causal. Puede ser que justo el paciente haya estado en una zona muy fría y después de eso se produjo la descamación y le suma la acción nociva de estar arrancándose los colgajos que se forman con las escamas. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, se entiende, se entiende. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Convengamos que todos estos puntos ya fueron vistos dentro de las lesiones elementales en anatomía patológica, con la diferencia que el enfoque que le dan en anatomía patológica es un enfoque que indefectiblemente debe ser visto a través de un microscopio, porque ellos hablan de las lesiones elementales esencialmente desde el punto de vista histológico. Esa es la diferencia con clínica estomatológica, porque en clínica estomatológica el análisis es un análisis clínico que eventualmente puede necesitar de una evaluación histológica y para eso se necesita la toma de un tejido, la inclusión en parafina, el corte en tacos, la coloración y luego la descripción del microscopio. ¿Entienden la diferencia? Entonces,
Ustedes en clínica van a decir, sí, por ejemplo, como el tema que vamos a ver ahora, se trata de una queratosis. ¿Qué es una queratosis? No es otra cosa que un engrosamiento de la capa córnea de los tegumentos. Bien, ahora, clínicamente puedo observar eso, sí, porque la superficie está más blanquecina, está rugosa, está áspera. Pero no puedo decir si es una orto o paraqueratosis. Entonces, para eso sí necesito de la histopatología y para eso necesito de la toma de un tejido y el posterior análisis histológico o anatomopatológico. ¿Se entendió la diferencia? Entonces nosotros desde el punto de vista clínico podemos decir, es una queratosis. Bien. ¿Qué es una queratosis? Es la acumulación estratificada de escamas sin desprendimiento. Ahora, saber cómo se disponen las células a ojo descubierto no lo podemos determinar. Necesitamos, sí, en esos casos, si es necesario determinarlo, un estudio histológico o histopatológico. Entonces, fíjense, acá tienen dos ejemplos de queratosis. Yo puedo decir que esta es una queratosis, efectivamente. Puedo decir que esta es una queratosis, efectivamente. Ahora, decir si es orto, para o lo que fuere, no puedo, porque necesito la toma de un tejido, la inclusión en parafina, el corte del taco, la coloración y posteriormente la observación. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, en este caso, es una noxa externa que está accionando sobre este labio, fíjense básicamente el inferior, que lleva al engrosamiento del epitelio. ¿Por qué se produce el engrosamiento del epitelio? El epitelio engrosa porque existe una noxa externa que le está irritando. Entonces conforma un plano para tratar de alejar el irritante o noxa de los tejidos en la profundidad. Entonces eso lleva a la formación de una queratosis. Si miran en el dorso lingual, acá sobre este dorso lingual, es muy probable que actúen noxas de orden externo. Entonces la forma que tiene de defender el tejido es alejar lo que es más valioso que está por debajo del epitelio, alejarlo de la noxa que es externa. Entonces por ello se acumulan células tratando de que el aislante sea mayor. ¿Se entendió la razón de cómo se forma una queratosis? Acá pueden ver las queratosis más frecuentes que se dan en boca, muy comunes, que son las que se conocen clínicamente como leucoplasias. Fíjense que en las dos se dan, en este caso, por ejemplo, se dan en la mucosa yugal retrocomisural anterior y en esta otra imagen, la de la derecha y abajo, se observa en la mucosa yugal retrocomisural media. Y esto no es otra cosa que el resultado, un estado reactivo de la mucosa a una noxa. Puede ser que el paciente, en estos casos, y las causas más frecuentes, es la incorporación de irritantes en la boca. Un irritante muy común es el humo del cigarrillo con los productos de la combustión más el calor del humo. Entonces, conjuntamente todas esas sustancias y esos componentes actúan sobre la mucosa produciendo un engrosamiento de la mucosa. Y la mucosa engrosa a los fines de defensa. Entonces, en estos casos ustedes tienen dos queratosis que en definitiva son dos leucoplasias. Seguimos. Cuando en el epitelio se produce una lesión elevada que está compuesta por múltiples componentes que son o cilíndricos, o lobulados, o cónicos, o filiformes, toda esa lesión reactiva se llama vegetación. Y estas son ejemplos de vegetaciones. ¿Sí? Esta es una vegetación ubicada a nivel del dorso de la lengua. Es una vegetación del tipo reactiva virósica. Estas otras dos que están a la derecha y debajo son reacciones a la acción de hongos, específicamente la monilia. Entonces, en estos casos, esto es un hongo, producto de monilia, que se instaló en un ambiente previamente conformado, como es el espacio entre la mucosa y una prótesis removible,
mal adaptada o mal higienizada y al mismo tiempo de mucho tiempo de uso. Entonces hace que se desarrolle entre esa prótesis y la mucosa estas reacciones del tejido blando ante la irritación constante del agente causal, la noxa, que en este caso es la manila. Y lo mismo pueden ver en esta otra porción del paladar. Son dos casos distintos, pero producidos por el mismo agente. Entonces esa es una vegetación. Ahora, cuando esa vegetación desarrolla en su superficie una capa cornificada, en esos casos ya estamos en presencia de una verrugosidad. Y la diferencia es que en una, si bien es cierto, tiene un aspecto lobulado de muchos componentes, pero una superficie lisa. Una superficie lisa. A diferencia de la verrugosidad, que no es otra cosa que una cornificación exagerada de esa superficie, porque una vegetación puede evolucionar hacia una verrugosidad cuando se le suma una capa cornificada. Entonces ya el aspecto no va a ser igual que el anterior. El aspecto va a ser, a la palpación, va a ser como que ustedes están palpando algo rugoso. ¿Sí? Porque esa rugosidad está conferida por la capa córnea que se le suma. Entonces, en estos casos, fíjense que esto no es otra cosa que una lesión virósica de autoinoculación. Generalmente el germen, el agente virósico, vive en las uñas del sujeto que se autoinocula. Esto es lo que comúnmente se da en zona de roces, por ejemplo, los codos, las rodillas, los nudillos en las manos, ¿sí? Y que también se pueden inocular a nivel de la mucosa, y es lo que se conoce vulgarmente como cadillo. O sea, si ustedes están en presencia de un cadillo, eso no es otra cosa que una verrugosidad. ¿Sí? Continuamos. Papiloma, como tal, es inespecífico, pero habla de una lesión elevada, que puede tener un aspecto de hernia, ¿sí? Y que lo que tiene de característico es que tiene epitelio normal. Por lo tanto, si yo digo que estoy en presencia de un papiloma, voy a ver que la mucosa va a tener la misma consistencia y color que el resto de la mucosa que la rodea, pero en el interior, básicamente la alteración está en el conectivo y en los tejidos que derivan del conectivo y los tejidos que componen el conectivo. ¿Sí? Entonces, ese papiloma generalmente son lesiones benignas, ¿sí? Que se encuentran recubiertas por tejido normal. Estas lesiones elementales tienen que ser encuadradas en un entorno dado por la historia clínica para poder llegar al diagnóstico y por ende establecer un tratamiento. Entonces, cuando ustedes describen la lesión, les vuelvo a repetir lo que le dije anteriormente, del estado actual, ustedes van a describir, así como está escrito en lo que ustedes están observando, lesión elevada con aspecto de hernia recubierta de epitelio normal o con epitelio poco modificado. Esa es la forma como se describe. ¿Sí? Esto, lo que está escrito, sería el equivalente a que ustedes pongan papiloma, pero no van a poner papiloma, van a describir la lesión. Y acá pueden ver el ejemplo del papiloma. Esto es un papiloma, fíjense que el color de la mucosa es similar a la mucosa donde se encuentra unida, que puede estar unida por un pedículo, que puede ser, o por una base sésil. Pedículo es como un cuello, una zona estrechada que une la lesión, en este caso el papiloma, con el resto de la mucosa, o bien puede ser una base sésil, donde esa base no presenta el estrangulamiento que ustedes pueden ver acá, en esta imagen. ¿Sí? Esta lesión, este papiloma, puede ser ya le digo, una reacción reactiva del conectivo, o bien puede ser como consecuencia de hábitos lesivos del paciente. En este caso, esto que ustedes están observando se conoce como papiloma diapneusico. Es decir, es el resultado de la succión de la mucosa a través de un espacio, resultante de la extracción de una pieza dentaria. Por ejemplo, al paciente se le hace la extracción de un primer molar inferior.
Pues bien, a través del espacio dejado por el primer molar inferior, el paciente succiona la mucosa y cada vez la mucosa se va ubicando más en ese espacio. Hasta que llega un momento en que produce la formación de fibras en el interior. Entonces, si el paciente deja de succionar la mucosa, ya no se pueden reabsorber las fibras y la lesión ya cobra otras características y ya como no puede resolver, permanece en el tejido y tiene que ser removido quirúrgicamente. Si es solamente inflamatorio, entonces en esos casos se puede recuperar la lesión y remitirla. Entonces, esto se conoce, este papiloma, un ejemplo de un papiloma diagnóstico. También existe el aumento de tamaño, pero ya de sectores. Entonces, esos aumentos de tamaño se conocen como hipertrofia o elefantiasis. Y depende del sector del organismo que se encuentre afectado por ella. Así tenemos, por ejemplo, que puede ser todo el órgano lingual, entonces hablamos de una macroglosia. Puede ser que esté exclusivamente de los folículos pilosos. De los folículos pilosos ubicados en el dorso lingual y que además sufren una coloración por el medio bucal. Este es un ejemplo típico de una hipertrofia de las papilas filiformes, que clínicamente se traduce con el nombre de lengua negra vellosa, que es tal cual ustedes lo pueden observar. O bien puede ser que se dé el aumento del tamaño de toda la gingiva. En estos casos es muy frecuente porque es el resultado de una medicación de orden crónico para tratar un problema ya de orden general. Entonces, en este caso, la hipertrofia o elefantiasis, que compromete a toda la gingiva, se llama macrulia. Y así cada uno de los sectores van teniendo una denominación distintiva de acuerdo al órgano que afecta. Todo lo opuesto a la hipertrofia es la atrofia, que es la disminución del espesor y la consistencia de la mucosa. El ejemplo de ello tenemos la atrofia de las papilas filiformes en esta lengua geográfica. La zona más rosada es la zona donde predominan papilas fungiformes, que son las que pueden observar, pero en el resto se observa una coloración más subida porque las papilas filiformes están hipotrofiadas o atrofiadas, como en este caso. Entonces, acá ustedes ven una atrofia y acá ven un dorso lingual normal. Acá tienen la combinación proporcional de acuerdo al sector de las papilas que se ubican en este lugar. Podemos tener otros tipos de alteraciones que ya resulta de la mortificación de las células. Así tenemos que la necrosis es la muerte tisular brusca y masiva, pero con la característica de que es sin la presencia de microorganismos o, dicho de otra forma, no son producidas por microorganismos. La muerte tisular brusca y masiva es como consecuencia de una alteración, un déficit irrigatorio en el sector. Que a eso se pueda sumar gérmenes que puedan producir la putrefacción del lugar, ya es otra cosa. Pero la necrosis es la muerte tisular brusca y masiva, no de origen microbiano. Entonces, ejemplo de ello, tenemos estas necrosis, que estas son las lagunas. Por ejemplo, esta es la gingivitis úlcera necrotizante aguda y esta es la estomatitis úlcera necrotizante aguda. Van a ver que existen sectores donde se forman ulceraciones. Esta es una ulceración. Acá ven una ulceración y la superficie blanquecina no es otra cosa que el tejido que se ha necrosado bruscamente. Acá ven el tejido necrosado bruscamente. Eso es una necrosis. La necrobiosis, a diferencia de la anterior, también es una muerte tisular, pero en este caso es lento y es parcial. Quiere decir que en el transcurso de esa enfermedad, de esa necrobiosis, ustedes van a encontrar células muertas, células alteradas y células normales. Eso se conoce como necrobiosis
y también es propio de ciertas enfermedades, como por ejemplo en el caso de la blastomicosis sudamericana. Estas zonas que ustedes pueden ver de rebordo alveolar, de mucosa del labio inferior o bóveda palatina están afectadas por una necrobiosis, ¿sí? Y eso ya se va a ver en el detalle cuando veamos enfermedades micóticas de orden profundo. Otra alteración que se pueden observar es la gangrena. Y la gangrena no es otra cosa que la muerte tisular brusca a la que se le agrega putrefacción microbiana. El caso de gangrena más común que podemos observar nosotros son los casos de gangrena intrapulpar, pero también se pueden dar las gangrenas en las mucosas, que básicamente se trata de pacientes muy comprometidos de orden general, con irrigaciones deficientes y por supuesto la presencia de gérmenes que llevan a la putrefacción del tejido. Acá ustedes pueden ver dos imágenes. Estas son imágenes de libro de gangrenas en pacientes del interior de la India. Estas imágenes fueron tomadas de un texto, ¿sí? Entonces fíjense que pueden observar la porción de tejido gangrenado, que tiene un color grisáceo, ¿sí? Reunido con el tejido normal que la rodea. Y en esta otra imagen, la pérdida de tejido que hizo una perforación y comunicó con cavidad bucal. Dentro de las lesiones secundarias, estas son ya las que derivan de las primarias o son consecuencias de la evolución de estas. Existen muchas lesiones secundarias y vamos a ver las más significativas. Así tenemos que la mácula dice que es un cambio de coloración posterior o resultante de la evolución de ciertas lesiones primarias. Cuando ustedes hablan de mancha, están diciendo de que esa lesión elemental, la mancha, es la primera que apareció. Cuando el cambio de coloración es posterior a otra lesión, entonces ya deja de llamarse mancha para ser mácula. Esa es la diferencia significativa que existe entre una y otra. Un ejemplo común de una mácula es, por ejemplo, aquella que se produce como consecuencia de la reparación de una costra hemática. Por ejemplo, una persona que se lastima la rodilla, se produce una erosión con sangrado. La sangre cubre todo el tejido, la sangre evapora el agua, se forma una costra, la costra se mantiene unida al tejido hasta que llega un momento en que epiteliza la superficie que está por debajo de la costra y se elimina la costra. Queda esa superficie blanquecina, queda una zona hipocrómica hasta que los tejidos, hasta que las células que le dan coloración a la piel puedan progresar. Entonces, ese cambio de coloración que queda como consecuencia de la caída en piel de una costra es lo que se conoce como mácula. Existen otros tipos de máculas también, pero mácula es, a lo que quiero reforzar es que siempre tiene que existir una lesión previa para que ustedes hablen de mácula. Si no existe ninguna lesión previa, están hablando de mancha. Entonces, esta es Doctor, una mácula. disculpe que Sí. lo interrumpa. Nosotros el año pasado en Pato 1 habíamos dado que la diferencia entre mácula y mancha era que la mácula era cuando medía, o sea, medía menos de 1 centímetro y cuando la medía más de 1 centímetro se llamaba mancha. Entonces No, quería, no, ok. no, porque es de acuerdo a la forma de instalación. Fíjate vos que yo no estoy hablando de tamaño, estoy hablando del momento en que se instala. Una mancha se instala primariamente y una mácula se instala secundariamente. No estoy hablando de tamaño, ¿sí? Pero es cuestión de que consulten en los textos y el libro que mejor explique las alteraciones a nivel de boca es un texto compuesto por 6 volúmenes que se llama Enfermedades de la boca y está escrito por David Greenspan y está en la biblioteca. Es un texto agotado que a lo mejor el aspecto de los tratamientos se encuentran tal vez desactualizados, pero la forma como describe semiológicamente y clínicamente las lesiones, no hay quien lo supere. Entonces,
busquen el término, busquen en los diccionarios primero, en el diccionario de la Real Lengua Española, y luego busquen en el diccionario médico qué quiere decir mancha y qué es mácula. ¿Sí? Bueno, acá ustedes pueden ver máculas. Fíjense que el color de este sector orgánico, que es un muslo, este es el muslo de un paciente que se está recuperando de haber tenido pénfigo vulgar. Acá todavía se observan zonas donde están cicatrizando, ¿sí?, el sitio donde estaba ubicado una ampolla. En este sector es el color natural de la piel del paciente antes de que sufra este tipo de alteraciones. Y acá pueden ver ustedes máculas hipocrómicas y máculas hipercrómicas. Esta es posterior a la evolución de una ampolla que tuvo en este lugar. Y esta otra también. ¿Cuál es más inmediata a la desaparición de la ampolla? La hipercrómica. Y después, cuando pasa el tiempo, se transforma en hipercrómica. Estas dos se llaman máculas, porque son secundarias a otra lesión. Vamos a la costra. Cuando se produce la difracción de los epitelios, puede volcarse al exterior suero o bien sangre. Entonces la desecación de esos dos líquidos normales del organismo puede llevar a la conformación de una costra, que es el elemento que se deshidrata y que toma un aspecto endurecido y que se adhiere firmemente sobre el tejido. Acá ustedes no tienen costras típicas, tienen costras que están combinadas, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen inferior y a la derecha, esta es una costra que es básicamente del tipo hemorrágica, ¿sí? O una costra hemática, básicamente. Pero está rodeado de una costra serosa. En esta otra imagen, ustedes pueden ver una costra serosa, en su gran mayoría, y justo al lado una costra hemática, ¿sí? En esta lesión de herpes, en la cual se eliminaron todas las vesículas, generalmente el paciente por rascado elimina las vesículas, entonces se formaron costras. Y fíjense que tienen costras hemáticas y costras serosas. Esta es serosa y esta es hemática, por el color podemos decir. Y esta costra en este labio superior, que tiene este aspecto verdoso amarillento, esta es otra costra verdoso amarillento. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que existen enfermedades que se conocen con el nombre de impétigo? Pues bien, este paciente presenta esta lesión que está impetiginizada. Quiere decir que en ese lugar se inocularon gérmenes, se inocularon cocos, se inocularon piocitos, que son los que llevan a la formación de pus. Entonces, en este caso, se formó pus y la pus es también un líquido, pero ya de orden patológico, que se vuelca al exterior y que en este caso se deshidrató. Por lo tanto, acá podemos decir que tenemos una costra purulenta. Y ahí tenemos los tres tipos de costra o la combinación de ellas. Una hemática, una serosa, como esta, o una purulenta. Y allí vienen las combinaciones. Seropurulenta, hemopurulenta, etc. Escama también puede ser primaria o secundaria. Ahora tenemos dos lesiones que son que pueden presentarse o el cambio de coloración, y si es primaria es mancha y si es secundaria es mácula, pero la escama puede ser primaria o bien puede ser secundaria, como puede verse en la etapa final de los procesos inflamatorios, tal cual lo dice el texto. Entonces acá tenemos que la lesión
la lesión que produce en este labio no es otra cosa que un proceso inflamatorio, un cuadro alérgico que se da en los labios. En el caso de la espilitis por contacto, es decir, aquel paciente que se puso su labio en contacto con algún irritante, ya sea frío, químico, físico, pueden ser ciertas pastas dentales, en el caso de algunas damas, el rouge, que no son los hipoalergénicos. Entonces se generan un cuadro inflamatorio en el interior del labio y secundariamente se forman las escamas. Es la que pueden observar. Por ejemplo, las escamas, en este caso ya no solo son escamas, sino que también presenta fisuraciones y la conformación de costras, ¿sí? Acá pueden ver escamas más puras y en estos otros casos acá también existió arrancamiento de las mismas. Otra lesión es la erosión, abrasión o exulceración. ¿Cuál es la característica de esta lesión? Cuando hablamos de erosión, abrasión o exulceración, quiere decir que se pierde por acción de una noxa alguna de las capas que conforman el epitelio, sin afectar la basilar. Cuando se produce la afectación de la basilar, interviene, o sea, se afecta el corion y por lo tanto interviene el tejido conectivo. El tejido conectivo repara cicatrizando, no repara de otra forma. Si el tejido que se encuentra afectado sin compromiso de la basilar es el epitelio, repiteliza nuevamente y no queda cicatriz. Por lo tanto, cuando ustedes hablan de erosión, abrasión o exulceración, quiere decir que hay una pérdida de parte del recubrimiento epitelial sin afectación del corion y sin afectación de la basilar. ¿Sí? Ejemplo, existen ciertas enfermedades del tipo autoinmune que produce la mortificación, la necrosis superficial de los tejidos, que es como son las aftas verdaderas. Entonces, produce la mortificación de parte del epitelio. Y cuando se desprende esta superficie, queda una superficie erosionada, abrasionada o exulcerada, en la cual se produce una reparación completa, es decir, reparación completa, o también dicho en otro idioma, que es el restitutio ad integrum, que lo van a encontrar en los textos. Entonces quiere decir que ese lugar, cuando se recupera, no va a dejar ninguna evidencia que nosotros podamos decir, en este lugar existió tal o cual enfermedad. Pero cuando ya hablamos de una úlcera, que es una pérdida de sustancia profunda y crónica, estas no tienen tendencia a cicatrizar. Ejemplo que se da en ciertas enfermedades como, por ejemplo, la úlcera traumática. Ustedes ven una lengua que está afectada por una úlcera traumática. Y acá ven el dorso lingual de una úlcera tuberculosa. Entonces, estas úlceras, una producida por la acción traumática de un diente, o un gancho de prótesis, o un borde filoso desgarrante de una pieza dentaria, y esta otra producida por el agente propio de la tuberculosis, es lo que se conoce estas lesiones como úlceras. Fíjense que existe una zona central deprimida, ¿sí? Una zona central deprimida, con bordes cortados, bien nítidos, con un edema alrededor. Fíjense que acá existe un engrosamiento de edema alrededor. Está que no tiene tendencia a la cicatrización. Entonces ahí hablamos de úlcera. ¿Cuál es la característica de esta úlcera? Que no lo tiene la anterior, que era erosión, abrasión o exulceración. Una de las características distintivas es, además de que una cicatriza y la otra no cicatriza, es que la erosión, abrasión o exulceración es de instalación aguda, a diferencia de la úlcera, que es crónica. Fíjense, acá está la característica, dice crónica. Quiere decir que no se instala en un día, que lleva semanas en instalarse y que evoluciona y no tiene tendencia a cicatrizar. Entonces, una es aguda y la otra es crónica.
Y existe un estadio intermedio, que es de instalación aguda, pero ya en este caso la pérdida de sustancia va a superar el epitelio, es decir, va a afectar el corion. Quiere decir que va a haber sangrado. Entonces, cuando hay sangrado es porque se afectó la basilar y se afectó el corion. Pero esta lesión, al ser una pérdida de sustancia aguda o subaguda, sí tiene tendencia a la cicatrización. Entonces, cuando hablamos de úlcera, es un proceso evolutivo crónico, y erosión y ulceración son dos procesos de evolución aguda o de instalación aguda. En estos casos, ejemplos de ulceración, estas son aftas severas, que son lesiones autoinmunes con necrosis superficial de los tejidos, ¿sí?, que afectan la basilar y que en el lugar donde se instaló esta lesión va a quedar una ulceración y posteriormente esa ulceración va a concluir con una cicatrización, con una limitación del movimiento o la elasticidad del tejido. Fíjense que las lesiones primarias son siempre una sola, que en este caso es la necrosis, ¿sí?, esta necrosis, pero el proceso evolutivo puede ser una ulceración y esa ulceración posteriormente termina en una cicatrización. Es decir, a partir de una lesión elemental se siguieron dos lesiones secundarias. Fisura o grieta, que es una pérdida de sustancia lineal, y cuando hablamos de fisura o grieta tenemos que hacer la diferencia de lo que es un surco o un pliegue. Entonces, nosotros hablamos de fisura o grieta cuando hablamos de lesiones elementales, porque es un proceso patológico. Una fisura o una grieta es un proceso patológico. Una escama es un proceso patológico. Una mácula es un proceso patológico. Todos los que hablamos hasta ahora son procesos patológicos. Pero generalmente suelen confundirse fisura o grieta con pliegue y surco. Un pliegue y un surco no es una lesión patológica. Así que por favor, cuando ustedes hagan su descripción, mencionen fisura o grieta. ¿Cuál es la característica? A ver, vamos a hacer una distinción. Ustedes conocen el surco nasogeniano. ¿Es patológico o normal? Es normal. Normal. ¿Conocen los pliegues que se dan en la axila? ¿Eso es normal o patológico? Normal. Normal. Están el pliegue submamario, el pliegue inguinal. Hay muchos pliegues o surcos, ¿sí? Ahora, ¿por qué son normales? ¿Por qué se consideran normales ellos? Porque al abrir el surco o esos pliegues hay integridad del epitelio en el fondo y son asintomáticos. Cuando se pierde la solución de continuidad del epitelio, cuando en el fondo del surco o en el fondo del pliegue hay pérdida de sustancia, hay una solución de continuidad, entonces allí ya dejamos de hablar de pliegue o surco, porque deja de ser normal o considerado normal, porque ahí se instala una fisura o grieta. Entonces ustedes pueden decir de que puede ser un pliegue fisurado o un surco agrietado, o decir directamente fisura o grieta. ¿Se entendió la diferencia? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre surco y pliegue o fisura y grieta por un lado? Porque la fisura o grieta implica la solución del epitelio. El epitelio está discontinuo. Hay un sector lineal donde se expone el corion, donde a través de esa exposición se exponen fibras nerviosas y es doloroso, ya sea a lo ácido, a lo caliente, a lo frío, a la tracción. Y también sufren los tejidos, los elementos vasculares del sector. Por lo tanto, al traccionar puede haber sangrado. ¿Entendieron la diferencia? Porque después en la clínica, cuando me describen las lesiones, ponen surco y yo le digo, anda, fíjate, analiza palabra por palabra hasta que encuentres el error.
¿Sí? Bueno. Tenemos la cicatriz. Y fíjense lo que dice, es la resultante de procesos que producen la desorganización del corion. El corion está organizado, bien debajo del epitelio. Cuando ustedes seccionan el epitelio, automáticamente alteran el corion, lo desorganizan y el corion tiene que recomponerse. El corion, que es tejido conectivo, la única forma de reconstruirse que tiene es formar fibras. Entonces, esas fibras son las que dan la cicatriz, que es esa estructura fibrosa nacarada. Leemos de nuevo la definición que dice, es la resultante de procesos que producen la desorganización del corion. Es la sustitución por tejido conectivo posterior a un proceso de destrucción tisular o celular o destrucción de los tejidos de lo mismo. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, esa es una cicatriz. Cuando ustedes se encuentran con una cicatriz, están en condiciones de afirmar, en este lugar intervino el conectivo para repararlo, porque hay una cicatriz, ¿sí? Si no, si reparó el epitelio y no dejó cicatriz, quiere decir que nunca se afectó el corion. Seguimos. Acá tienen ejemplo de cicatriz. Tienen una cicatriz en labio, producto de un traumatismo, ¿sí? Conruptura, acá hubo una herida del tipo desgarrante, si bien es cierto que se nota poco la cicatriz, pero sí hubo una lesión traumática que dejó esta cicatriz. Y acá ustedes tienen otro tipo de cicatriz, que estas cicatrices se llaman ragadías, y es propio de la sífilis congénita. Es decir, esta persona se infectó de sífilis estando en el vientre materno. Y posteriormente se manifiestan estas cicatrices radiadas, periorales, ¿sí? Como una de las muestras clínicas más acabadas de lo que es una sífilis congénita, que son cicatrices. Estas lesiones son cicatrices. Seguimos. Perforación. Existe, en muchos casos, la perforación a modo de ojal, que abarcan todos los planos, y que establece la comunicación entre dos cavidades. Perdón, ¿me están hablando? Si no es para mí, desconecten sus micrófonos, por favor. Bueno, entonces le decía que, fíjense la definición, dice, es la pérdida de sustancia en forma de ojal que abarca todos los planos de un sector topográfico y pone en comunicación dos cavidades anatómicas. ¿Qué cavidades anatómicas ustedes conocen? ¿Conocen alguna cavidad? Ser la cavidad bucal con la cavidad nasal. La cavidad bucal es una. ¿Qué otra más? Nasal. Las fosas nasales. La fosa nasal es otra. O el seno. ¿O cuál? El seno El maxilar. seno. Perfecto, perfecto. Entonces, son cavidades que están perfectamente diferenciadas. Cuando se instala una perforación, todos los planos de tejidos que separan dos cavidades, que son, en estos casos son mucosas, en ambos extremos, ¿no es cierto? Corion, y en algunos casos existe hueso, justo en el medio, que separan las dos cavidades. Cuando esos planos se pierden en su totalidad, se habla de una perforación. Y acá tienen un caso de una perforación. Esta es una perforación palatina por una sífilis secundaria. Fíjense que acá se ven rebordes, partes del paladar. Esto no es otra cosa que el tabique nasal. Y estos son los cornetes, ¿sí? Todo el tejido que está ausente acá es lo que se incluye en esa perforación. Obviamente que todo esto es asintomático. Seguimos. Cavidad es otra cosa. Es una pérdida de sustancia pero sin comunicación de cavidades. ¿Sí? Un ejemplo. Esta es una histiocytosis. Es una cavidad que no pone en contacto dos cavidades anatómicas. Pone en contacto una cavidad patológica, en este caso con el medio bucal. .
vamos a los elementos que vamos a encontrar en el caso de las mortificaciones de tejidos. Ya estamos terminando, ¿sí? Entonces, el tejido resultante de una necrosis o una gangrena, el tejido necrótico, el tejido que va a ser descartado posteriormente, es lo que se conoce como escara. Ustedes habrán escuchado hablar de las escaras que se producen en los ancianos que están internados inmóviles en terapia intensiva, ¿sí? Donde la posición de decúbito hace que la piel se adelgace mucho en ese sector, disminuye la irrigación y se mortifica el tejido, es decir, se muere el tejido que está presionado. Ese tejido muerto es lo que se conoce con el nombre de escara, que es el resultado, es el tejido que muere como consecuencia de la necrosis o gangrena. ¿En boca podemos observar eso? Sí. Acá ustedes tienen una escara producto de la acción de una aspirina. Cuando toman una aspirina, están tomando ácido. Pues bien, esta persona habrá pensado que colocándose una aspirina al lado de esta lesión iba a calmar. Obviamente que es una automedicación, ¿no? Y el desconocimiento le llevó a que coloque una aspirina sobre la mucosa y sobre la mucosa produjo la mortificación del tejido y conformó esta escara. Cuando este tejido mortificado se va a desprender del tejido vivo, cual está unido, pasa a llamarse esfacelo, que es la escara ya desprendida de sus bordes y en vía de eliminación. Y eso lo vemos en esta imagen. En esta zona se produjo una necrosis y fíjense que hay un desprendimiento de los bordes. Entonces, este tejido blanquecino, blanco amarillento, es el que se va a desprender. Este tejido que se va desprendiendo es lo que se conoce como esfacelo. Vamos a entrar ahora a un tipo de lesión muy común que surge en boca por el tipo de gérmenes que tenemos en boca y la combinación de ese proceso reactivo con las células defensivas blancas que lleva a la conformación de pus. Y todos las lesiones que incluyen pus reciben algunas de estas denominaciones. Por ejemplo, el absceso, que es una colección purulenta, circunscripta, aguda, subaguda o crónica en una cavidad de neoformación. A ver, es importante que entendamos el concepto del enunciado. Es una colección purulenta, esa es la que caracteriza una colección purulenta, circunscripta, aguda, subaguda o crónica. Es decir, puede presentar los tres tipos de evolución en el tiempo, pero la característica distintiva de un absceso es que se forma en una cavidad de neoformación. Es decir, la colección purulenta se instala en una cavidad que antes no existía. Por ejemplo, esta cavidad con esta colección purulenta en bóveda palatina no existía y formó este absceso. Esta cavidad no existía a nivel del lingual de este premolar inferior y generó este absceso, esta colección purulenta. Este absceso en el estroma de la lengua no existía una cavidad. Esa cavidad se formó para acumular el pus en ese lugar. Es decir, así se formó el absceso. Que tienen tres ejemplos de absceso, tres tipos de abscesos que son de acceso visual, es decir, lo pueden ver clínicamente. También existen la traducción clínica, es decir, ustedes pueden observar a través de una radiografía, pero ese ya es un examen complementario, que eso lo habrán visto en radiología, y si no lo vieron todavía lo van a ver en detalle. Yo no voy a entrar a explicar una radiografía, porque eso es resorte de otra asignatura. Por lo tanto, estas imágenes que vimos anteriormente pueden tener un correlato desde el punto de vista de la imagenología.
Y fístula, que no es otra cosa que un trayecto tortuoso labrado en las partes superficiales, sanas, y acá habría que agregar menos resistentes, para brindar una salida a una colección patológica. Entonces, una fístula es un trayecto tortuoso que se da a través de los tejidos sanos, con menor resistencia a la debridación que produce el contenido que se piensa volcar al exterior. Los más comunes son las fístulas de origen dental, que producen una alteración, o sea, que son consecuencia de una mortificación pulpar o una alteración periodontal que lleva a la formación de un absceso, y ese absceso posteriormente debe ser volcado al exterior, que puede ser a través de la mucosa o puede ser también a través de piel. Acá tienen fístulas de distinto orden y características, una fístula lateral y una fístula apical. Bien, ahora lo que ustedes pueden observar es la bibliografía a la cual puede consultar para el abordaje en profundidad, si es que así lo consideran, de estos puntos.